Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Relatividad General. El otro día acabamos deduciendo la ecuación de continuidad que básicamente nos decía esto, que la derivada parcial mu j mu tiene que ser igual a 0, donde j es el cuadrivector corriente que se define como ρ c E0 más ρ v1 E1 más ρ v2 E2 más ρ v3 E3, donde E0, E1, E2 y E3 son los vectores de la base de la métrica de Minkowski, menos c al cuadrado de t al cuadrado más dx al cuadrado de y al cuadrado más de z al cuadrado y lógicamente habíamos dicho que esto de aquí le habíamos llamado j super 0, j super 1, 2 y 3. Y el vector velocidad ordinario, digamos, pues es v1 e1 más v2 e2 más v3 e3, donde v super i, digamos, es la derivada de xi con respecto del tiempo ordinario. ¿Vale? O sea, la velocidad normal y corriente que vería un observador viendo a una partícula ir a una cierta velocidad v. Bueno, esto sería un resumen a lo bestia de lo que hicimos en el capítulo anterior y tengo que decir una cosa importante porque imaginaos que alguien nos dice, mira, pues quiero trabajar en coordenadas, por ejemplo, cilíndricas. Porque el problema tiene esa simetría o por lo que sea, ¿no? Claro, en coordenadas cilíndricas, la métrica de Minkowski tiene este término exactamente igual, el término del tiempo, pero la métrica de Euclidia de toda la vida, como ya hemos visto en algún que otro capítulo, pues no tiene esa pinta, tiene la siguiente, de r al cuadrado más r al cuadrado de teta al cuadrado más dz al cuadrado. ¿Vale? Entonces, claro, uno podría estar inclinado a pensar que la ecuación de continuidad pues sería simplemente pues parcial 0 j0 más parcial r jr más parcial teta j teta más parcial z j z igual a 0, ¿no? Siguiendo, digamos, esta prescripción. Y resulta que no es verdad. Esto por eso digo que he estado pensando, iba a saltar ya al tensor de energía momento y me di cuenta de que esto no lo había explicado y que tenía que hacerlo, ¿vale? Que es el siguiente paso natural. Entonces vamos a ver por qué esto no es. A ver, la razón es porque esto lo estamos definiendo o lo dedujimos en la base cartesiana. O sea, cuando digo cartesiana me refiero que es que la métrica, la parte espacial, pues es euclidia. ¿Vale? Eso quiere decir que todos los símbolos de Christoffel son 0, etcétera, etcétera. Pero cuando trabajamos en coordenadas que no sean cartesianas, entonces los símbolos de Christoffel no son 0. Y entonces, claro, esta definición es solo válida para el caso concretísimo del espacio euclidio en coordenadas cartesianas, pero no para esto. Muy bien, entonces para simplificar vamos a eliminar una de las dimensiones. De esta manera va a ser todo como más fácil y digamos la generalización se verá evidente, ya lo veréis. Y así pues me ahorro de trabajar un poco más y así soy un poco como más claro, ¿no? Vale, entonces vamos a trabajar en dos dimensiones espaciales y una temporal. Por lo tanto, nos queda esto. Muy bien. Vale. Perfecto. O sea que vamos a trabajar en dos dimensiones momentáneamente. Vale. Y ahora, claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Para poder generalizar esto, que sea una ecuación tensorial y que no dependa explícitamente de las coordenadas concretas que hayamos elegido, tenemos que ver si podemos generalizar esto de una manera más inteligente, ¿no? A ver, en el colegio nos dijeron que el gradiente es, digamos, por así decirlo, parcial de x, parcial de y, porque insisto que estamos en dos dimensiones, ¿eh? Pero en nuestra nomenclatura, digamos, de geometría diferencial que hemos estado haciendo en este curso, parecería más natural, pues definirlo así. Parcial x e x más parcial y e y, es decir, poner los elementos de la base. O incluso si me apuráis, mejor incluso hacerlo así. Ex parcial de x más e y parcial de y, para que quede claro que cuando este operador actúe sobre cualquier cosa, por ejemplo una función, pues entonces lo que se va a topar es primero la función y luego el vector. Porque si lo escribo de esta manera parecería que sería parcial x, ex y la función, y parecería que habría que derivar pues el vector, y no es así. El vector gradiente lo que hace es primero actuar la derivada y luego lo que dé lo multiplica por el vector de la base. Vale, por tanto, la generalización no solo al espacio, sino también al tiempo, pues sería básicamente esta. Vamos a poner... bueno, claro, bueno, y hay otro pequeño problema, y es que si lo queremos hacer utilizando el criterio de Einstein, de sumación, los índices, los dos no pueden estar abajo, ¿no? Así que podemos perfectamente hacer lo siguiente. Decir, bueno, pues el operador gradiente podemos ponerlo de esta manera. ¿Vale? Es de la base dual, o sea, en vez de la base esta, tendríamos su base dual. ¿Vale? Entonces, pues esto sería básicamente el gradiente bien definido, digamos, ¿no? O de forma lógica. Y esto efectivamente daría lo mismo. O sea, si por ejemplo si queremos calcular el gradiente de este vector, pues fijaos, daría, bueno, déjame ponerlo en notación más compacta, ¿vale? Esto se supone que es el gradiente, y entonces queremos aplicarlo sobre un vector, el que sea, ¿no? Bueno, pues entonces diríamos, bueno, pues este señor, vamos a hacer el producto escalar de esto con el cuadrivector J, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos, por ejemplo, expresarlo en la base normal y corriente. Entonces, ¿esto cómo sería? Bueno, como esto, el producto escalar es lineal, podemos perfectamente poner E alfa, producto escalar, y parcial de alfa actuando sobre esta gente de aquí. Y entonces eso sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero tal cual por la derivada del segundo. Y esto sería, pues la derivada del primero, bueno, tal cual. Y de aquí sale los símbolos de Christoffel. En este caso sería el símbolo de Christoffel alfa beta aquí abajo, y aquí gamma, por ejemplo, e gamma. Vale, y ahora vamos a entrar este término de aquí y tendremos parcial alfa j beta. Y ahora, o sea, este vector, lo pongo aquí para que quede claro, este producto vectorial, que es la multiplicación, el producto escalar de un vector dual con otro, que no es dual, pues va a dar la delta. Como ya vimos hace bastantes siglos, no sé si os acordáis. Aquí déjame poner primero el símbolo, luego voy a poner JB, beta, y aquí tenemos E alfa, producto escalar, E gamma. Entonces, acordaos que creo que fue en el capítulo, vamos a ver, que lo miro, donde definimos esto.
Exacto. Fue en el capítulo 2, o sea, hace muchísimo tiempo. O sea, precisamente sí, en la fórmula 2.2, o sea, hace ya bastante tiempo, ha llovido bastante, pues os dije que esto de aquí era por construcción, o sea, por definición de un vector dual, pues esto es la delta de alfa beta. Y en este caso, esto sería la delta de alfa gamma. O sea que al final quedaría parcial de alfa y beta lo tenemos que cambiar por alfa, que es el único término que sobrevive, o sea que esto ya lo tendríamos. Y aquí tendríamos que la alfa y la gamma son lo mismo, por lo tanto podemos poner perfectamente pues alfa, alfa, beta, j, beta. Vale, entonces fijaos que digamos, si hacemos esta operación y estamos trabajando en las coordenadas cartesianas, los símbolos de Christoffel darían 0 y entonces pues tendríamos simplemente que daría parcial alfa j alfa, que es digamos justo lo que obtuvimos en el capítulo anterior. Pero si estamos en unas coordenadas en las que los símbolos de Christoffel no son 0, entonces no daría eso. ¿Vale? Entonces, para poner un ejemplo, vamos a hacerlo esto, por ejemplo, en coordenadas polares, para hacerlo fácil. Así que vamos a ver, lo que voy a hacer es copiar este resultado por aquí, que es que, digamos, la divergencia de J, esto no sé cómo ponerlo. Bueno, voy a poner divergencia de J. Vale, pues esto por definición va a ser parcial alfa J alfa más alfa alfa beta J beta. Esto es lo que acabamos de encontrar, pero hay incluso una manera mucho más vistosa de entender esta expresión. Si nos acordamos de lo que era la derivada covariante, que voy a mirar en el formulario dónde está definido esto, dónde lo hice. Vale, pues sí, esto voy a mirar ahora la fórmula, perdón, voy a mirar la fórmula 11.7. Pues la derivada covariante por ejemplo, alfa beta de un vector cualquiera, pues es parcial alfa a beta más beta alfa gamma a gamma. Esto era la fórmula 11.7. Y fijaos que esto se parece bastante, pero mirad que aquí en vez de haber una beta, pues hay una alfa. O sea que estos dos índices son iguales. Y luego estos dos índices son iguales. O sea que alfa y beta son iguales. O sea, eso lo que nos está diciendo es que se puede construir la divergencia de un cuadrivector como una pequeña operación de la derivada covariante. Concretamente, poner estos índices alfa y beta iguales, ¿no? Y eso, cuando tenemos un tensor y ponemos los índices iguales y los sumamos, eso se llama la traza. O sea, que podemos decir que la divergencia de un cuadrivector, en general, va a ser la traza de la derivada covariante, que es básicamente hacer estos índices iguales y sumar. Pues así digamos que es incluso más potente y mejor, ¿vale? Por tanto, esta será la fórmula que vamos a tener como la fórmula, ¿no? Subrayados, ¿no? Y con signos de admiración. La divergencia de cualquier cuadrivector va a ser esto. ¿Vale? Pues esto nos va a servir para calcular
qué pinta tendría, por ejemplo, en coordenadas polares. Así que vamos allá. Vale, coordenadas polares, recordemos que es x igual a r coseno de teta y igual a r seno de teta. Recordad que estamos en un ejemplo en dos dimensiones. Y esto, si calculamos diferencial de x y calculamos diferencial de y, que nos dará, que esto ya no lo repito porque ya lo hemos hecho más de una vez. Bueno, pues hacemos esto y luego elevamos al cuadrado lo que dé y sumamos. Aquí lo que va a dar es que dx al cuadrado más dy al cuadrado va a ser igual a dr al cuadrado más r al cuadrado de teta al cuadrado. Perfecto. Muy bien. Por lo tanto, la métrica de Minkowski en dos dimensiones espaciales, pero en coordenadas polares, pues va a ser esto. Perfecto. Entonces, ¿cómo eran los símbolos de Christoffel de esta gente? Bueno, podemos calcularlo o bien hacer un truquillo, que es ir a las fórmulas que puse en 11.6, y las fórmulas que hay aquí eran para coordenadas esféricas. Pero podemos hacer el truco de poner teta igual a pi medios en esas fórmulas y solo tener en cuenta los símbolos de Christoffel que tengan pues en sus índices pues o una r o una phi, que es digamos el ángulo que va por el ecuador, ¿no? Eso sería un truco para calcularlo, para tenerlos, digamos, ¿no? Si por lo que sea no nos convence este método, pues es interesante que volváis a hacer el cálculo de los símbolos de Christoffel con el método que os dije hace unos cuantos capítulos. En cualquier caso, los símbolos de Christoffel que van a sobrevivir, y estoy mirando directamente esta fórmula, la fórmula 11.6, pues vamos a tener por un lado r phi, ¿dónde estás? Aquí, que será menos r por el seno al cuadrado de pi medios, o sea, eso da 1, y el otro símbolo de Christoffel que sobrevive lo tengo aquí, phi r, que es igual a 1 partido r. Lo que pasa es que nosotros, esto ha sido momentáneo, para que pudierais comparar con la fórmula 11.6, pero nosotros no hemos llamado phi al ángulo, sino lo hemos llamado teta. Por lo tanto, le pongo aquí como le hemos llamado a este ángulo. Teta, teta. Y aquí también. Vale, estoy haciendo todo esto para ir rápido y para no repetir los cálculos que ya hemos hecho en muchas ocasiones. Pero si no os acordáis, es un buen momento para volver a calcular todo eso. Vale. Muy bien, por lo tanto, tenemos nuestra nueva métrica expresada en coordenadas polares y tenemos nuestros símbolos de Christoffel. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la derivada covariante de un vector en general? Bueno, pues la derivada covariante de un vector, el que sea, pues sería esto, como os acabo de decir. Muy bien. Pero si queremos hacer la divergencia, hacemos la traza, que es poner iguales estos coeficientes, perdón, índices. Y bueno, vamos a calcular. A ver, en la suma esta va a haber primero cuando alfa sea r y cuando alfa sea teta. Y luego aquí tenemos, bueno, veamos, cuando alfa sea r, gamma puede ser r, pero también puede ser teta. Y luego alfa,
también podría ser teta y que gamma sea teta, o que gamma sea R. Vale, entonces de todos estos bichos, este vale 0, este de aquí vale 0 también, correcto, este también vale 0 y este teta R, este vale 1 partido de R. O sea, que ya estamos. La divergencia del cuadrivector A en coordenadas polares pues va a ser parcial de R a R más parcial teta a teta más 1 partido R a R. Fijaos que se añade este nuevo término y que no es de esta manera. ¿Vale? Esto es importante. Y luego hay otra cosa importante que tengo que decir, y es que si vosotros, por lo que sea, buscáis en un libro para comprobar un poco lo que pone en ese libro, a ver si habéis hecho bien los cálculos, vais a ver que tampoco coincide con los libros, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Bueno, claro, es que la divergencia o el rotacional o todas esas cosas que ponen los libros dan por hecho que las bases con las que estamos trabajando son unitarias. O sea que el módulo de los vectores, en este caso estamos trabajando en la base E0, R y Eθ, pues que esta base sea unitaria. Pero fijaos que esto, bueno, el E0 por el E0 sí que es verdad que da -1 y por tanto es unitario. El ER por LR también, porque aquí tenemos un 1. Pero el Eθ, producto escalar Eθ, da R al cuadrado. Por lo tanto no da 1, o sea, no es unitario, ¿no? Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer con estas cosas si queremos compararlo con los libros, ¿no?, que vemos por ahí? Vale, creo que ya puedo borrar. Vale. Bueno, pues lo que hay que hacer es lo siguiente. Decir, bueno, a ver. Yo tengo un cuadrivector A que es A0, E0, AR, ER más A teta, E teta. Entonces, visto esto, voy a definir el E teta gorrito como, veamos, 1 partido R, E teta. Vamos a ver, ¿es ahora el gorrito unitario? Bueno, sería 1 partido R por 1 partido R, o sea, 1 partido de R al cuadrado, por E teta, producto escalar E teta, que da R al cuadrado, esto se va con esto, y da 1. Por lo tanto, este señor sí que es unitario. Por lo tanto, yo podría decir, bueno, pues vamos a... Bueno, y el E0 ya es unitario, por lo tanto le puedo poner incluso el gorrito si queréis, pero es el mismo, porque eso es unitario. Pero lo pongo así para que quede más entendible, ¿no? El ER también le podría poner un gorrito porque también es unitario. Pero ahora el Eθ va a ser esto de aquí, porque cuando despejáramos teta, o sea, esto de aquí, pues la R pasa al otro lado y entonces pues nos queda una R por aquí multiplicando, ¿no? Muy bien. Entonces, en los libros lo que aparece normalmente es pues un numerito aquí, que le puedo llamar A0 en minúscula, AR y A teta. Vale, y entonces lo único que tenemos que hacer es poner la divergencia de A. Bueno, pues pondríamos la AR es lo mismo que la A minúscula, por tanto ningún problema. Más A teta, aquí sí que vemos que R por A teta es igual a teta. Por lo tanto, aquí tendremos que poner la derivada con respecto del ángulo, pero despejando esto, por lo tanto, A teta dividido entre R. ¿Vale? Porque es lo que es la definición.
Y luego aquí tendremos 1 partido R y AR pues se queda igual, ¿no? Correcto. Correcto. Entonces, como aquí hay la R, no, o sea, estamos derivando con respecto de teta y teta y R son variables independientes, pues daría 0, por lo tanto puede salir fuera. Entonces nos queda pues la derivada AR con respecto de R más 1 partido R, la derivada de A teta con respecto de teta, más 1 partido R a R. Perfecto. Y ahora, si sacamos una R por aquí, pues entonces ¿cómo va a quedar esto? Pues va a quedar R parcial a R con respecto de R más parcial a teta con respecto de teta más AR. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque simplemente he sumado esto y he puesto factor común esta R. Y esto nos sirve para hacer lo siguiente. Porque fijaos que aquí tenemos R parcial de AR más AR. Pues esto se puede poner como la derivada con respecto de R de R a R. Y el término angular se queda exactamente igual. ¿Y por qué esto? Porque fijaos, la derivada del primero, que quedaría 1 por AR, esto de aquí, más el primero tal cual por la derivada de este, que es esto de aquí. Muy bien, por lo tanto ya simplificando a tope, esto sería 1 partido R, la derivada con respecto de R, R a R, más 1 partido R, la derivada de A teta con respecto de teta. Y esto sí que es lo que aparece en los libros como la divergencia en coordenadas polares. Incluso en cilíndricas, porque en cilíndricas aparecería un término extra que sería simplemente la derivada de a z con respecto de z. Aquí no se añade nada más en cilíndricas porque se queda igual que en las coordenadas cartesianas. O sea, la parte interesante en coordenadas cilíndricas es esta de aquí. Bueno, pues esto es para que veáis un poco que hay que ir con cuidado a la hora de entender la ecuación de continuidad. Entonces, la ecuación de continuidad, en general, la tendríamos que entender de forma tensorial, y con esto acabo mi discurso, pues de esta manera, que es que la derivada covariante, o sea, la traza de la derivada covariante del señor J es igual a 0. Esto es como tenemos que definir de forma general para cualquier coordenada, conjunto de coordenadas, la ecuación de continuidad. ¿Vale? Bueno, pues esto era una de las cosas primeras que quería decir. Muy bien, que por cierto, antes de borrar, me he dado cuenta de que he puesto que la divergencia de este cuadrivector solo es esto y he pasado olímpicamente de la componente 0. O sea, déjame rectificar y decir que en realidad, o sea, vamos a ponerlo bien, como resumen ya de los resúmenes. Si tenemos el cuadrivector J como ρc E0 más ρ VRER más ρ V teta E teta, vale, pues entonces la ecuación de continuidad, que es parcial, o sea, perdón, derivada covariante, o sea, la traza de la derivada covariante, pues va a ser, o sea, esto de aquí, perdón, esto no, bueno, esto de las as minúsculas y tal, esto es para los libros. Nosotros vamos a trabajar siempre en la base coordenada, y luego si queremos hacer medidas y tal ya nos preocuparíamos de normalizar los vectores y tal, pero nosotros no, solo he puesto esto para que comparéis con los libros, vamos, ¿vale? Pero vamos a trabajar en coordenadas, las coordenadas que nos digan el problema sin normalizar, como acabo de decir. Vale, entonces, vale, tendríamos esto de aquí. Por tanto, en nuestro caso sería primero la componente 0, o sea, parcial 0 ρ c más todo este rollo. Parcial R a R más parcial teta a teta más
1 partido r a r. Y si incluso estamos en coordenadas cilíndricas, entonces habría que añadir más parcial z a z. Y entonces aquí habría que añadir rho v z e z. ¿Vale? Esto sería. Y la ecuación de continuidad nos dice que este bicho tiene que ser igual a 0. ¿Vale? O sea, digo esto porque se me ha olvidado poner el término temporal aquí. ¿Vale? Muy bien. Bueno, y queda claro que esto está derivando a todo, aunque la c es una constante, pero bueno. ¿Vale? Y ya veis que ya podemos trabajar en coordenadas esféricas o incluso, y eso es la potencia, incluso esto ya se extiende a un espacio-tiempo curvo. O sea que incluso podemos definir una cuadricorriente, digámoslo así, por ejemplo, en el espacio-tiempo de Schwarzschild, por ejemplo. Y si queremos que la conservación de la carga sea local, que es lo que demandamos por lógica o por principio, ¿no? Pues simplemente habría que hacer esto, pero con los símbolos de Christoffel de la métrica de Schwarzschild. O sea que esta ecuación es súper, súper potente. Muy bien, pues vamos ya al tensor de energía-momento, así que voy a borrar esto. Vale, fantástico. De cara a explicar el tensor de energía-momento, tenemos que hacer un pequeño recordatorio, que esto lo hice en el capítulo 26, hablé de estas cosas, pero bueno, vamos a hacer un recopilatorio, un remember rápido, porque si no, esto no creo que se vaya a seguir bien. A ver, vamos a imaginar que estamos en Minkowski. Bueno, que es lo que estamos imaginando todo el rato. Y vamos a imaginar que... Y bueno, vuelvo a repetir, hacerlo en Minkowski supone estar restringidos, pero luego se puede generalizar fácilmente con la receta que os he dicho hace un momento, de cambiar parcial mu por derivada covariante mu, ¿vale? Pues nada, vamos a Minkowski, recordamos nuestra fantástica métrica. Lo que pasa es que vamos a trabajar en un espacio-tiempo de una sola dimensión espacial, es decir, un espacio-tiempo 1 más 1, una dimensión para el tiempo y una dimensión para la posición. Y es fácil porque lo que saquemos de esto luego se puede extrapolar fácilmente a más dimensiones. Vale, entonces antes de hacer nada vamos a pensar en una pelotita que se mueve en el espacio-tiempo este de aquí y vamos a recordar qué significaba que esta pelota tuviera una cierta energía y una cierta cantidad de movimiento P. Esta pelotita tiene una cierta masa M y entonces sabemos que el espacio-tiempo de Minkowski tiene varios Killings y en concreto uno temporal que es L0, precisamente porque ni este menos 1 ni este 1, que son constantes, dependen en absoluto del tiempo. Por tanto, al no depender del tiempo, sabemos que el vector asociado al tiempo pues será un Killing. Y también sabemos que el cuadrimomento producto escalar, el Killing temporal, pues eso nos va a dar a menos la energía partido C, donde la energía será una constante. Entonces, ¿qué era P? P es la masa por la cuadrivelocidad, o sea, M U0E0 más U1E1. ¿Y qué era U0? Pues era la derivada de la componente CT con respecto del tiempo propio, o dicho de otra manera, C por dt entre d tau, y U1 pues es lo mismo, la derivada de x con respecto de tau, y que si aplicamos la regla de la cadena será la derivada de x con respecto del tiempo ordinario por la derivada del tiempo ordinario con respecto de tau, y dx partido de t, pues eso es simplemente la velocidad ordinaria. Luego, por otro lado, sabemos que el producto escalar del vector u consigo mismo es igual a menos c al cuadrado, todo esto ya lo vimos en su momento, o sea que si
pongo aquí c de t partido de tau E0 más dt partido de tau v E1, es decir, que pongo U0 y U1, lo sustituyo aquí para obtener la U, digamos, y lo multiplico escalarmente por él mismo. Bueno, lo primero es que va a salir un factor común dt partido de tau de este señor y de este también, por tanto esto va a quedar al cuadrado. ¿Y luego qué va a quedar aquí? Bueno, pues va a quedar c E0 por c E0, que va a dar menos c al cuadrado, porque E0 por E0, recordemos que da menos 1. Luego E0 por E1 da 0, porque la métrica es ortogonal, no hay términos cruzados. E1 por E0 va a dar 0 y E1 por E1 va a dar 1 multiplicado por esto. O sea, v al cuadrado, E1 por E1, que es 1. dt de tau está aquí, previamente hemos sacado factor común. Y esto es igual a menos c al cuadrado. Por tanto, si despejamos dt de tau, pues sale el factor de Lorentz súper conocido. 1 menos v al cuadrado partido c al cuadrado. Que esto habíamos llamado gamma. O sea que U0 en realidad es c por gamma y esto es gamma por v. O sea que el cuadrimomento en realidad es pues m por U0, que es esto, o sea, m gamma c de 0 más, veamos, m U1, y U1 es esto, o sea, m gamma v E1. Perfecto. Estos son recordatorios rápidos. Y ahora vamos a lo del tema del Killing. Entonces cogemos, vale, en el tema este de aquí, en esta ecuación, vemos que P pues va a ser P0 E0 más P1 E1 multiplicado escalarmente por E0 igual a menos E partido C. Entonces E1 por E0 va a dar 0, por tanto solo sobrevive el término temporal y E0 por E0 va a dar menos 1, por tanto menos P0 igual a menos E partido C, o sea que la energía es, esto se va, queda P0 por C. Pero como P0 hemos visto que es esto de aquí, pues será M gamma C, o sea P0 multiplicado por C, o sea al cuadrado. Perfecto. Así pues, tenemos que la energía de una partícula que se está moviendo en el espacio-tiempo de Minkowski, siguiendo una geodésica, por cierto, o sea, en caída libre, si no, esto no vale, pues es esto. Y luego, por otro lado, ya añado y digo que la P, el trimomento, es decir, lo que en la parte espacial del cuadrimomento P, pues es el momento lineal de toda la vida. Lo que pasa es que al ser relativista aparece este factor gamma. ¿Vale? Pues esto es lo que llamamos normalmente la cantidad de movimiento relativista, m gamma v. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Recordemos también que en el capítulo 18 os dije que E0' es igual a gamma E0 más beta E1 y que E1' es igual a gamma E1 más beta E0, donde la gamma es la gamma que... Ah, mira, la he borrado. Bueno, es la gamma de siempre, el factor de Lorentz de Minkowski, y beta es igual a V partido C. Y esto de aquí representaba, como os dije en el capítulo anterior, una transformación de Lorentz. Es decir, si tengo un sistema de referencia y luego tengo una partícula que se está moviendo a una cierta velocidad, entonces si me pongo en el sistema de referencia enganchado a la partícula, bueno, pues los vectores asociados a este sistema rojo son E0' y E1', y los vectores asociados al señor verde pues son el E0 y el E1. También dije que esto se llamaba
el sistema de referencia en reposo o REST frame en inglés. Y esto típicamente se le suele llamar el sistema laboratorio o lab frame. Muy bien, pues ya tenemos todos los ingredientes, así que ahora, vale, vamos ahora a ponernos, o sea, a recordar un poco lo que hicimos, la estrategia que seguimos en el capítulo anterior, que era básicamente ponerse en un sistema de referencia en reposo con respecto a quien sea, a las partículas o lo que sea, ¿vale? Por tanto, CT'X', y luego todo este conjunto se moverá a una cierta velocidad con respecto a un sistema de referencia de laboratorio. CTX. ¿Vale? Entonces la estrategia que seguimos era montar aquí en este sistema un objeto matemático de carácter tensorial que al hacer una transformación de Lorentz dé lo que tiene que dar. ¿Vale? Esto que he dicho es como no decir nada, pero si recordáis el capítulo anterior, básicamente era decir, oye, a ver, ¿qué queríamos? Queríamos, digamos, expresar o encontrar una especie de ecuación de continuidad gobernada por un cuadrivector J que, si os acordáis, tenía la pinta esta, ρc E0 más ρv E1. De manera que al hacer la divergencia de este señor diera 0 y esto quisiera decir o implicará la conservación local, que en este caso era de la carga, en el capítulo anterior. ¿Vale? Y entonces vimos, pues, bueno, de hecho salió solo. O sea, lo que hice después es comprobar que esto era ya de por sí relativista sin que nosotros lo supiéramos, ¿vale? Y lo que hice básicamente era construir el objeto, construirlo en el sistema de referencia en reposo, en el sistema rojo, que era básicamente algo multiplicado por E0', hacer una transformación de Lorentz, de forma que apareciera E0 por aquí y E1 por aquí, y comprobar que, digamos, lo que daba en estos dos términos, pues tenía todo el sentido del mundo. ¿Vale? Esto es la estrategia que seguimos en el capítulo anterior. En este capítulo, ahora, o sea, en este apartado, lo que me interesa es la energía. Entonces, veamos, si nosotros, para hacer un ejemplo sencillo, tenemos el espacio lleno de partículas, en realidad el espacio no puede estar completamente lleno de partículas, pero vamos a suponer que en este ejemplo toy model, pues está lleno de partículas por todos lados y supongamos que estamos en el sistema de referencia tal que la velocidad de estas partículas es 0, de todas ellas. Todas ellas tienen masa m y nos preguntamos sobre la densidad de masa de estas partículas. Bueno, la densidad normalmente la definiremos como ρ, como siempre, y pondremos un 0 por el hecho de que estamos en el sistema de referencia en reposo. Entonces la densidad, como no puede ser de otra manera, será el número de partículas que haya por la masa que tengan estas partículas dividido entre el volumen medido en este sistema de referencia. Perfecto, pues esto es. Entonces, si estamos interesados ahora en la energía, o en la densidad de energía, que le puedo poner epsilon, veamos, la energía que tiene esta gente solo la tiene por el hecho de tener masa, pero no por tener velocidad, porque no tienen. Así que entonces, si miramos la fórmula de la energía, veremos que el factor gamma, este de aquí, será 1, porque la velocidad, al sustituir 0 aquí, pues da gamma igual a 1. Por tanto, en este sistema de referencia, la densidad de energía pues es el número de pelotas que haya por mc al cuadrado, esto de aquí, dividido entre el volumen que estemos midiendo en... Bueno, aquí estoy en una sola dimensión y como es una sola dimensión, pues en vez de poner volumen, si queréis para que se entienda un poco mejor,
tendría que poner longitud, es decir, masa por unidad de longitud. La longitud sería lo que hace el papel de volumen, en este caso. Mejor así porque si no va a quedar un poco raro. Perfecto. Entonces, claro, si ahora, o sea, esto, bueno, por cierto, y epsilon se puede poner como, pues fijaos, nm entre L0 es precisamente esto, por lo tanto es ρ0 c al cuadrado. O sea que la relación que hay entre la densidad de energía y la densidad de masa, pues en este rest frame, pues es un c al cuadrado. Muy bien, pues vamos ahora a considerar que estamos en un sistema de referencia de laboratorio y vemos, o sea, todo igual, un montón de partículas, pero que se están moviendo con una cierta velocidad v. Entonces, nos preguntamos primero cuánto vale la densidad de masa. Y no le pongo 0 porque ahora estamos en el sistema de referencia de laboratorio, o sea, no estamos en el sistema de referencia en reposo. Pues la densidad de masa pues va a ser el número de pelotas que haya por la masa que tengan, dividido entre el volumen, o sea, en este caso longitud, medida por el señor del sistema de referencia de laboratorio. Y recordemos, que ya lo puse en el capítulo anterior, que la longitud medida en el sistema de referencia en reposo dividido entre gamma es lo que mide el señor en el rest frame, que si queréis lo pongo en verde. Y voy a poner a este en rojo para que quede claro que la longitud medida en el sistema en reposo siempre es más grande que la longitud medida en el sistema de laboratorio. La contracción de Lorentz, vamos. Por lo tanto, si queremos relacionar la densidad en el sistema laboratorio con el rest frame, lo único que tenemos que hacer es sustituir esta L por L0 partido gamma. Entonces esto quedará Nm L0 gamma y Nm entre L0 es esto de aquí, o sea que queda ρ0 gamma. ¿Vale? Por tanto, la densidad de masa vista en el sistema de referencia del laboratorio se relaciona con la del rest frame de esta manera. Vamos a ver ahora la energía. La densidad de energía medida en el sistema de laboratorio debería ser el número de pelotas que haya por la energía de cada una de esas pelotas, que es m gamma c cuadrado, y gamma ahora no es 1 porque esas pelotas van a una cierta velocidad, dividido entre el volumen, que en este caso es la longitud, medida en el sistema de laboratorio. Entonces aquí tenemos, por un lado, n m gamma c al cuadrado, y aquí la L la podemos volver a expresar como L0 partido gamma. Muy bien, entonces, vale, esto va a ser nmc al cuadrado partido L0 multiplicado por gamma al cuadrado. La gamma que hay aquí y la gamma que sube para arriba. Entonces vemos que aquí, fijaos, tenemos nmc al cuadrado L0 y esto le habíamos llamado epsilon sub 0. O sea que lo que vemos es que la densidad de energía medida en el sistema de laboratorio va a ser la que se midió o la que se mide en el sistema en reposo multiplicado por gamma al cuadrado. Y esto es una relación importante porque sea como sea que montemos nuestras historias matemáticas, tiene que cumplirse esto, porque esto que acabamos de decir es lo que tiene lógica y sentido. Digamos, si volvemos a repasar todas las fórmulas, veréis que es que no hay más remedio. La energía es la suma total de las energías que se observan dividido entre el volumen, que en este caso es la longitud. Y luego, aplicando las leyes de la relatividad, pues vemos que tiene que ser esto. Vale, ¿por qué digo esto? Y le doy tanta importancia. Porque ahora nosotros podíamos hacer algo parecido a lo que hicimos en el capítulo anterior, que era decir, bueno, pues vamos a coger y vamos a decir lo siguiente. Vamos a intentar construir un objeto que sea, por ejemplo, un objeto matemático, que sea, por ejemplo, en nuestra primera prueba, pues una especie como de vector J o, bien, una especie de cuadrivector J, y lo vamos a expresar
en el sistema de referencia rojo, o sea, en el rest frame, ¿vale? Por tanto, como esta gente no tiene velocidad, pues no va a aparecer nada más por aquí, y deseamos que aquí pues lo que haya pues es lo que tiene que ser, la densidad de energía medida en el sistema en reposo. Y queremos que este objeto, cuando hagamos una transformación de Lorentz, pues reproduzca la densidad de energía pero en el sistema de laboratorio. Entonces, si os fijáis, si aplicamos las reglas del juego, E0' es gamma E0 más beta E1 y por lo tanto da epsilon 0 gamma E0 más otras cosillas. O sea, E0 gamma por beta, básicamente. Entonces, claro, esto de aquí es lo que nosotros deberíamos llamar la densidad de energía. Bueno, le falta un factor C, pero bueno, ahora no es relevante para ese factor. En cualquier caso, esto debería ser epsilon. Y resulta que no lo es, porque aquí tenemos una gamma de más. Entonces nos ponemos muy tristes porque esta cosa que sí que valía para las cargas en el capítulo anterior no vale para la energía. Necesitamos una gamma más. Claro, al decir necesitamos una gamma más, podemos hacer el siguiente truco. Y ahora aquí voy a hacer un parón, un momentito, una pequeña reflexión, que es que, digamos, una de las cosas que yo no, a nivel personal mío, yo como estudiante, una de las cosas que no entendía era por qué había la necesidad de que cuando estemos hablando de conservación de la energía y todo eso, por qué no se podía hacer con un único cuadrivector. ¿Por qué había que hacerlo con un tensor de orden 2, que va a ser el tensor de energía en momento? Pues aquí tenéis una de las razones. O yo diría que la razón principal, que es que no da lo que tiene que dar. Y entonces, claro, como nosotros queremos que esto valga para cualquier sistema de referencia, no tenemos más remedio que construir lo que vaya a ser nuestra J, la tenemos que construir de forma que sea un tensor, que es la única manera de que todo sea coherente con la relatividad. Entonces, como queremos una gamma y cada bicho de estos nos reproduce una gamma, ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos trabajando con E0' producto directo o producto tensorial E0'? Claro, este objeto tiene la ventaja de que si ahora sustituimos E0' por lo que es, por la transformación de Lorentz, quiero decir, E0 más beta E1, y esto lógicamente por lo mismo, porque es el mismo vector. Claro, aquí ¿qué vemos? Pues cuando multiplicamos esto por esto, gamma por gamma va a ser gamma al cuadrado, que se queda aquí un momento esperando, E0 por E0, o sea, producto tensorial, quiero decir, más E0 por E1, pero con el multiplicado por beta, más, fijaos que al hacer E1 por E0 va a tener también el factor beta, por eso lo he sacado factor común, más beta por beta, E1, producto tensorial E1. Entonces nos sale un factor gamma al cuadrado. O sea que quizá un objeto fantástico para hacer esto, un objeto matemático quiero decir, podría ser un tensor de orden 2 y expresado en el rest frame podemos probar a ver. Vamos a ver. Vamos a poner nuestra... O sea que bueno, no hace falta... Bueno, supongo que si os hago spoiler... Bueno, no es igual, no hago spoiler aún. La cuestión, a ver, nosotros queremos que tenemos la densidad de energía en el rest frame multiplicado por E0', producto tensorial E0'. Es decir, vamos ahora a probar en la manera 2 o en el truco 2, de en vez de solo coger una E0', coger 2. Entonces, esto es un objeto, digamos, tensorial, que digamos nos dice que en el rest frame
la componente 0,0 nos da la densidad de energía. Esto es lo que está diciendo. Y como no tiene más componentes, pues aquí no hay nada más que hablar. Es decir, no hay velocidades, no hay nada, pues esto sería un objeto que cumple perfectamente con esto. Muy bien. Pero, para que todo vaya bien, cuando hagamos una transformación de Lorentz, el término que aparezca en la componente 0,0 debería ser este. Y efectivamente así es. Porque si... Déjame ponerlo rojo. Porque si lo hacemos, de hecho ya lo tenemos hecho, que es todo este rollo de aquí, por tanto fijaos que queda E0 gamma cuadrado, y si queréis voy a multiplicar ya por E0 producto tensorial E0 más E0 gamma cuadrado exacto, multiplicado por beta E0 producto directo E1 más E1 producto directo E0 más E0 gamma cuadrado multiplicado por beta al cuadrado E1 producto tensorial E1. ¿Vale? Así es como queda el cacharro habiendo hecho una transformación de Lorentz. Entonces, lo interesante aquí es que nos reproduce la densidad de energía medida en el sistema de laboratorio. Lo que pasa es que salen aquí unos cacharros que no sabemos qué son, ¿no? En principio. Así que el objetivo ahora es entender qué son estos cacharros y si tiene sentido o no. Y ya os adelanto que sí que va a tener sentido y que la razón de por qué salen estos cacharros en realidad está escondida aquí, en el cuadrimomento P. Así que dejadme deciros una cosilla sobre el cuadrimomento P, que es lo siguiente. Bueno, de hecho, supongo que ya lo sabéis, pero lo que voy a hacer es recordarlo. Fijaos, el cuadrimomento P es, tal como vemos aquí, es M gamma C E0 más M gamma V E1. Acabo de copiar simplemente esto. Vale. Pero si yo multiplico arriba y abajo por C, resulta que M gamma C al cuadrado es la energía. Por tanto, esto es la energía partido C, E0, más M gamma V, que es P. Entonces, fijaos que el vector, el cuadrivector P tiene una mezcla de energía y de cantidad de movimiento. Y que la energía tiene que ver con la coordenada temporal y que el momento tiene que ver con la coordenada espacial. Entonces, de alguna manera, esto tiene bastante esperanza de tener sentido porque en el rest frame, por ejemplo, que solo tengo energía en la componente temporal, pues cuando voy a un sistema de referencia, el que sea, pero un sistema de referencia inercial, aparecen cosas que mezclan energía o tiempo con espacio o energía con momento. O sea que parecería que yo no puedo hablar de energía por un lado y momento por otro, sino que son dos aspectos de una misma cosa. ¿Vale? Esa es la esperanza que tenemos y también digamos, el hecho de que no nos volvamos tristes de repente y que esto seguramente va a tener bastante sentido, ¿no? Vale, entonces tengo que hacer un poco de sitio aquí. Así que lo que voy a hacer es, como lo tengo aquí apuntado esto, a ver, vamos a ver, voy a apuntarlo bien para hacer sitio, básicamente. Vale, a todo esto vamos a llamarle tensor T, ¿vale? A todo este cacharro, así que ya os acabo de hacer spoiler. O sea, este objeto va a ser a todas luces, o esto, o casi esto, va a ser el tensor de energía momento, ¿vale?
Vale, he puesto más rápido el vídeo para que no tengáis que estar esperando a copiar esto. Bueno, pero básicamente lo he copiado ahí arriba y ya está. Vale, pero bueno, la cuestión es que después de tantas mates y tal, igual hemos olvidado qué es lo que estábamos haciendo, ¿no? Claro, lo que nosotros, el objetivo, recordemos, que es construir una especie como de ecuación de continuidad. Continuidad. Que básicamente refleje el hecho de que la energía se conserve localmente. Y entonces, al intentar hacerlo, nos sale aquí pues un pedazo de tensor de orden 2, que esto sí que sabemos un poco lo que puede significar, pero esto no tenemos ni idea, ¿no? Y además que nosotros teníamos en mente pues que la divergencia del cuadrivector de la corriente de carga era igual a 0. Esto es lo que habíamos visto en el capítulo anterior, ¿no? Entonces, aquí, claro, ¿qué pasa? Pues que resulta que tenemos un tensor de orden 2, o sea, un bicho que tiene dos índices. Entonces, si quisiéramos hacer la divergencia de esto, pues lo podríamos hacer con respecto de un índice, pero no de los dos, ¿no? Y esto dará 0, y si da 0, ¿qué sentido tiene? Bueno, vamos a intentarlo, a ver si eso tiene algún sentido y si lo tiene, pues si cuadra o es coherente con las leyes de la conservación local de la energía. Entonces, vamos a poner las componentes T00 bien puestas aquí, E0 gamma al cuadrado, la T01, que es lo mismo que la T10, va a ser epsilon 0 gamma cuadrado VC, y T11 es igual a epsilon sub 0 gamma cuadrado V cuadrado C cuadrado. Vale, y entonces vamos a hacer un guess. Vamos a hacer una suposición y vamos a decir, mira, ¿qué pasa si yo hago esto? Justo lo que acabo de decir hace un momento. Hago la derivada parcial del tensor, pero solo con respecto a uno de los índices. ¿Vale? Entonces, empecemos, por ejemplo, por el caso que nu sea igual a, bueno, a 0 mismo. Que sea 0, y entonces, ¿cómo quedaría esta ecuación? Pues quedaría parcial 0, T0, 0, más parcial 1, T1, 0. ¿Vale? O sea, he mantenido este índice igual a 0 y he aplicado pues la divergencia. Eso sí, tenemos en cuenta que como estamos en coordenadas cartesianas, pues no hace falta que haga la derivada covariante y la traza y todo eso, porque los símbolos de Christoffel en estas coordenadas son 0, ¿vale? Por eso he puesto la parcial. Entonces vamos a ver qué significa esto. Vamos a imaginar que esto, suponemos, como es un guess, una suposición, vamos a imaginar que esto tiene algún sentido. Vale, entonces veamos. Vamos a poner lo que es T00, que es epsilon sub 0 gamma cuadrado, y vamos ahora a poner lo que es T10, que es epsilon sub 0 gamma al cuadrado V partido C. Entonces recordemos que parcial 0 significa la derivada con respecto del tiempo y 1 partido C, ¿vale? Porque recordemos que x0 es c partido t, y por eso que si queremos expresarlo como derivada con respecto del tiempo a secas, tenemos que multiplicar por una c. Pero fijaos que esta c también puede salir fuera, y entonces al final, si multiplicamos toda la ecuación por c, pues esto se va. Y luego, ¿qué vemos? Cosas curiosas. Lo que vemos es que si nosotros llamamos a esto una densidad, digámoslo así, densidad, aquí vemos que ese monigote aparece aquí también. Es la misma densidad, multiplicado por V. O sea que tiene todo el sentido del mundo. Significa que esto es la ecuación de continuidad para la densidad de energía. Y de hecho, epsilon sub 0 gamma cuadrado lo hemos definido como eso, como la densidad de energía. O sea, bueno, y esto es la X, O sea que nos sale la ecuación de conservación de la energía, la conservación local de la energía. Luego esto tiene todo el sentido del mundo.
Así que esta ecuación la compramos. Es de hecho la generalización a lo que hicimos en el capítulo anterior, pero con la energía. Fantástico. Esta ecuación está comprada. Por lo tanto, voy a poner aquí que parcial mu t mu 0 es igual a 0 y representa la conservación local de la energía. Fantástico. Vamos ahora con el caso nu igual a 1, a ver qué narices significa eso. Vale, entonces ponemos parcial 0 t 0, pero esta vez ponemos un 1 más parcial 1 t 1 y ponemos el 1 este. Y nos preguntamos si esto tiene sentido que sea 0 o no, o a ver qué pasa. Hacemos la misma historia. De hecho, ya voy a poner 1 partido c derivada con respecto de t. Y aquí t0, 1, pues es lo de antes, o sea, epsilon sub 0 gamma cuadrado v partido c más la derivada con respecto de x del 1, 1, que es epsilon sub 0 gamma cuadrado v al cuadrado c al cuadrado, y nos preguntamos si esto es 0 o no es 0. Vale. Aquí vemos que si multiplicamos toda la ecuación por c al cuadrado, esta c al cuadrado se va a ir y esta c también se va. Y esto no sabemos lo que es, pero imaginemos que a esto le llamamos pp. ¿Está pp por aquí? Pues sí. Porque si esta velocidad al cuadrado la pongo aquí al lado, resulta que esto es pp. Por lo tanto, si pp fuera algún tipo de densidad, pues entonces esto será la ecuación de continuidad de la magnitud pp. ¿Pero qué es pp? Vamos a ver. Epsilon sub 0. N m c al cuadrado partido L0. Esto es epsilon sub 0. Añadimos gamma al cuadrado y ponemos v. Esto es lo que yo he llamado pp. Vamos a ver. Vamos a poner aquí la n, la c al cuadrado y L0, y entonces me va a quedar m gamma al cuadrado y v. Entonces voy a coger una de estas gammas y la voy a poner dividiendo aquí. Entonces resulta una cosa curiosa. N c al cuadrado partido L, recordad la contracción de Lorentz, y m gamma v resulta que es p. Entonces, si pongo n, p entre L y c al cuadrado por aquí, resulta que esto de aquí, ¿qué es? Pues es la cantidad de movimiento de una partícula multiplicado por el número de partículas, o sea, la cantidad total de momento dividido por la longitud o el volumen, bueno, ya sabéis, el volumen, que en este caso es longitud, entre volumen que estamos mirando. O sea, esto a todas luces es la densidad de momento. Entonces antes hemos llamado epsilon a la densidad de energía, o sea, hemos utilizado una letra griega, en vez de poner E, pues hemos puesto una letra griega, pues en vez de poner P, podemos poner la letra griega pi para representar la densidad de momento. Pues no me gusta mucho poner pi porque no es el 3,14, pero bueno. O sea, que pp es la densidad de la cantidad de movimiento multiplicado por c al cuadrado. Esto la verdad es que es la leche. Entonces vamos a sustituir aquí lo que vale pp. pp es pi c al cuadrado más parcial de x, sustituimos lo que es pp, pi c al cuadrado v, y podemos dividir toda la ecuación entre c al cuadrado y representa la conservación de una nueva cosa que es la cantidad de movimiento. Entonces, claro, ¿esto tiene sentido? Bueno, pues la verdad es que sí que lo tiene, porque, claro, ¿qué pasa? Bueno, espera, que esto, antes de, a ver, voy a apuntar por aquí.
pi lo definimos como la cantidad de movimiento total dividido entre la longitud. Vale, pues eso, nos preguntábamos si esto tiene sentido o no. Y la respuesta es que sí, totalmente. Porque claro, si tenemos las pelotas estas que se están moviendo todas ellas con una cierta velocidad v, claro, estas partículas transportan energía, transportan masa y transportan cantidad de movimiento. Entonces, si se encuentran una pared aquí y entonces esas pelotas atraviesan la pared, pues una cierta cantidad de energía habrá atravesado, una cierta cantidad de masa y también una cierta cantidad de movimiento también habrá atravesado. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo hablar de eso. Pero es que además no ha venido impuesto por nosotros, sino que ha venido impuesto pues por coherencia. Porque si queremos que haya un objeto que dé cuenta de los flujos de energía y que se conserve localmente, entonces para que ese objeto sea un tensor aparecen estos bichos por aquí y luego el hecho de que la divergencia de ese tensor sea cero implica la conservación de esas tres magnitudes que tienen todo el sentido del mundo. Y al final es los experimentos los que nos dicen si esto tiene sentido o no, y efectivamente los experimentos nos dicen que tiene todo el sentido del mundo. Entonces esto es la leche. Y luego, para que no quede esto así tan raro, vamos a darnos cuenta de una cosa que además es muy, muy bonita. A ver, vemos que la U0 es igual a C gamma, ¿no? O sea que vemos que gamma lo podemos poner como U0 partido C. Y aquí vemos que V es igual a U1 entre gamma. Así que si vamos aquí a T00, podemos decir que en vez de gamma al cuadrado podríamos poner U0 entre C al cuadrado. Simplemente he sustituido gamma por esto y lo he puesto así. Si vamos a T01, tendremos epsilon sub 0, una gamma, luego una gamma por V y luego un partido C. Entonces podemos decir que gamma por V es U1 y gamma entre C, ¿qué es gamma entre C? No sé lo que es, pero la gamma sí que sé lo que es. O sea, epsilon sub 0, la gamma la voy a cambiar por U0 partido C y luego esto es U1 partido C, o sea, C al cuadrado. O sea, U0, U1 partido C al cuadrado. Vale, y luego finalmente T11 pues es epsilon partido C al cuadrado y en gamma por V es U1, pero como está al cuadrado pues aparece dos veces. O sea, todo este rollo es para deciros que T, fijaos, se puede poner como epsilon sub 0 C cuadrado factor común U0, U0, E0, E0 más U0, U1, E0, E1 más U1, U0, E1, E0 más U1, U1, E1, E1. Y esto es ni más ni menos que el producto tensorial de la cuadrivelocidad por ella misma. Y luego, si vemos lo que es epsilon sub 0 dividido entre c al cuadrado, esto es nm L0. Pero nm L0 es la densidad de masa. O sea que en definitiva, ¿qué vemos? Que el tensor de energía e impulso para particulitas que se están moviendo por ahí es ni más ni menos que esto es ρ0, o sea, la densidad de masa medida en el sistema en reposo por el producto tensorial de la cuadrivelocidad por ella misma. Y esto es una
una preciosidad de ecuación y ha salido, pues ya he visto, argumentando sin imponer nada, actuando por lógica y respetando los postulados de la relatividad. ¿Vale? Entonces, esto, claro, una cosa importante que hay que decir es que en realidad, y es lo último que voy a decir hoy, en realidad tenemos que tener en cuenta que el tensor este de aquí, que es básicamente que T alfa beta es, como veis aquí, es ρ0 U alfa U beta, en principio esto es un campo tensorial, es decir, que esto depende del tiempo y la X. Por lo tanto, la densidad también puede depender del tiempo y de la X, y las velocidades también, del tiempo y de la X. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no lo he dicho, pero ahora ya es momento de decirlo, que en todo el capítulo lo que he hecho es que, dado un flujo de campo de velocidades de las partículas, todo lo que yo he hecho en este capítulo ha sido hecho en un pequeño trocito del espacio-tiempo, y en ese trocito me he imaginado pues que las señoras estas pues estaban moviendo con una velocidad que no cambia demasiado con el espacio, porque estamos mirando una zona muy pequeña. Pero para que esto valga en general, entonces, claro, en cada punto del espacio-tiempo, pues el tensor pues vale una cosa o vale otra. ¿Vale? Esto es importante que tengáis en cuenta que T es como no puede ser de otra manera, un campo tensorial, y que depende de cada punto. Vale. Luego, claro, nosotros podríamos decir, bueno, pero ¿y esto de cara a la relatividad general y tal? O sea, este tensor, ¿qué pinta tiene o qué papel desempeña, ¿no? Bueno, pues esto es lo que viene más o menos, salvo una constante, en las ecuaciones de campo en la parte derecha. ¿Vale? Entonces, digamos que en las ecuaciones de Einstein aparecerá no sé qué por aquí, igual a una cierta constante, la que sea, y aquí aparecerá el tensor de energía-momento, ¿vale? Que tiene esta pinta cuando estamos hablando de pelotitas que están por ahí moviéndose en el espacio. Por ejemplo, estas pelotitas podrían ser, en cosmología, suelen ser pues estrellas o incluso galaxias, que se considera a escala grande como si fueran pelotitas que se están moviendo por ahí. Entonces el tensor de energía-momento pues tiene que se construye de esta manera, y luego lo que se hace es suponer que si el espacio-tiempo es isótropo homogéneo, pues se pueden hacer algunas simplificaciones, etcétera, que ya veremos si hago o no, pero bueno, eso es una opción. Y claro, cuando en cosmología, por ejemplo, suponemos esta estructura, entonces en la parte derecha de la ecuación de Einstein ya quedará determinada, y falta ver qué hay en la parte izquierda, que me imagino que a estas alturas ya lo sabéis, pero será cuestión de deducirlo y tal. Pero claro, si no sabemos qué narices va aquí, pues entonces es como no entender bien las ecuaciones, ¿no? Pero tened en cuenta que según el tipo de suposiciones que hagamos con estos puntitos, pues puede ser, por ejemplo, un gas ideal de galaxias o de estrellas, o puede ser polvo. En fin, o sea, hay varios modelos que hacen que esto, que es bastante general para puntitos moviéndose en el espacio-tiempo, pues tenga una forma más sencilla, o tenga lo que se llama la ecuación de estado de eso que está ocurriendo aquí, ¿no? Si interaccionan, si no interaccionan, etcétera, etcétera. Bueno, lo estoy diciendo así muy rápido, pero bueno, para los que os interesa la cosmología, ese sería un posible camino para seguir. Ya digo que a estas alturas no sé si voy a incidir en eso o no, porque tengo que empezar otro curso, que es teoría cuántica de campos, y no sé yo si me va a dar tiempo para todo. Bueno, ya lo miraré. Vale, pues nada, muchas gracias por ver este vídeo, que ha sido un poquito más largo, y espero que más o menos se haya entendido el asunto. Pues nada, gracias, hasta pronto.